Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy haremos un sincero intento de realizar una descripción histórica y teológica acerca de lo que se ha denominado liberalismo teológico. ¿Por qué es importante conocer la teología de línea liberal? Porque de esta manera podemos enfrentar sus postulados y mantener a salvaguarda la ortodoxia cristiana y nuestras congregaciones a salvo de dichas influencias. Antes de someterla al análisis crítico, es necesario conocer un poco acerca de su historia y la de sus exponentes, analizarla a la luz de su contexto histórico y de cómo ha devenido hasta hoy en sus diversas expresiones. Quisiera referirme en términos de una introducción histórica inmediata respecto de cómo surge la teología liberal. Es importante para comprender la emergencia de la teología liberal conocer aspectos de la historia que facilitaron una reflexión más laxa de la escritura, más relajada si se quiere. Todo esto a la luz de los postulados de la razón. Tanto en la historia como en la teología debemos observar el contexto de donde se articulan los movimientos, que en muchos casos son de carácter multicausales, es decir, no tienen una sola razón de por qué se suscitan ciertos hechos de la historia. Pero en el caso del liberalismo tenemos que necesariamente irnos al Renacimiento. El Renacimiento, el término en sí, significa volver a nacer y describe lo que se concibe como un despertar intelectual que se originó en Europa posterior, evidentemente, a la época medieval. Respecto de la cronología del Renacimiento, no existe un acuerdo definitivo, pero suele, por lo general, estimarse entre los años 1350 y que sea origen a esto y hasta donde se desencadena finalmente todo este movimiento intelectual. ¿Por qué es importante fijar nuestra mirada en el Renacimiento? Porque el Renacimiento provee un cambio de paradigma de la forma de ver el mundo desde la perspectiva medieval, colectiva y con fuerte arraigo religioso. El Renacimiento trae notables cambios y aporta una perspectiva moderna, liberal y sobre todo lo que nos atañe a nosotros, muy secular. Por lo tanto, en este periodo ya no eran los dogmas religiosos que determinaban al hombre medieval. Ahora la mirada se centra en las posibilidades del hombre. Es entonces cuando se produce un cambio cualitativo del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, la mirada del hombre medieval estaba fijada en Dios, la mirada del hombre del Renacimiento está centrada en el hombre mismo. Esto tiene implicancias históricas notables que finalmente van a devenir hasta en el descubrimiento de América y todo el proceso de conquista en América Latina, sin lugar a dudas, se lleva bajo el amparo, bajo el paradigma de este hombre posibilitado por la naturaleza, capaz de conquistar y de generar cambios importantes. Por lo tanto, ahora hay una nueva dimensión humana que toma protagonismo, la razón, ¿cierto? Y es esta la que sustituye a la revelación respecto de los dogmas cristianos que habían, sido un armazón, una estructura muy fuerte e inamovible hasta ese periodo de la historia. Por lo tanto, se comienza en ese periodo de la historia a prescindir del concepto de una religión revelada. El Renacimiento intelectual trajo consigo el escepticismo en cuanto a la Biblia y lo sobrenatural contenido en ella. Aparecen los filósofos racionalistas, ¿cierto? Como Descartes, Spinoza, Leibniz. Este último precisamente defendía a ultranza la idea de que la razón humana tenía la capacidad de comprender todos los enigmas de la vida. Usted está notando entonces la entronización de la razón como el juez último que habría entonces de dilucidar todas las problemáticas existenciales y la explicación última también de la naturaleza. Descartes es el primer filósofo de la modernidad. Él centra las bases del racionalismo. Hay dos grandes corrientes de pensamiento, ¿cierto? El racionalismo sistemático o continental y el empirismo, que es de procedencia inglesa, y que estos van a confluir en la formación de un racionalismo más complejo y refinado, ¿cierto? Denominado el formalismo de Kant, y un filósofo, evidentemente, que lo podría explicar mucho mejor que yo. Aparece entonces, en razón de esto, el humanismo, con un fuerte acento secular, denominado
ciertamente humanismo secular, quienes mediante sus escritos comenzaron a socavar la autoridad de las Escrituras, negando, por ejemplo, los milagros y la revelación misma de la Biblia, contribuyendo con ello, hermanos, a la ruptura definitiva de la autoridad escritural. Es decir, la razón era entonces el juez que habría de determinar si esta revelación que hasta ese momento se había considerado sobrenatural y en tanto revelación directamente de Dios, ya entonces no gozaba de esta reputación, en tanto que los filósofos comenzaron a mirarla con desconfianza, porque evidentemente que muchos de los relatos contenidos en la Escritura contravienen el orden natural o están sobre el orden natural y no tienen explicación a la luz de la razón, sino desde la fe. A mediados del siglo XVIII se desarrolló en Europa, especialmente en Francia e Inglaterra, un movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Este movimiento cuestionó la organización política, social y económica imperante en la época, a partir de una fe total, absoluta en la razón humana. Los ilustrados generaron novedosas propuestas que tenían por objetivo dotar al hombre de libertad y felicidad. Es precisamente la Ilustración, la gran esperanza del hombre moderno de poder finalmente poner en manos de la razón y de la técnica la solución de los grandes problemas de la humanidad, y esta era de la Ilustración, ¿cierto?, habría de traer luz frente, digamos, a toda la tiniebla, a decir de ellos, que había proporcionado la religión hasta ese entonces. Y aparecen los filósofos de la talla de Locke, Berkeley, Hume, Kant. Este último tiene una influencia determinante, me refiero a Kant, en el naciente liberalismo teológico, al sostener que el concepto individual que se tenga de Dios proviene de la razón. Por lo tanto, Kant impugnó las pruebas a favor de la existencia de Dios, negándoles toda validez. El gran juez que ha de determinar lo verdadero de lo falso es la razón, y cualquier asunto que no se sujete a la razón se da como improbable. Esta es la forma entonces en que se resolvía esta problemática. Por lo tanto, hermanos, el liberalismo surge entonces al amparo del racionalismo y esta suerte de experimentación de filósofos y científicos. El liberalismo acoge gustosamente los hallazgos de la razón, y todo lo que contradiga las capacidades de la razón misma es entonces desechado. A partir de esto entonces se rechazan todos aquellos componentes históricos y esenciales de la fe cristiana por precisamente no ajustarse a los presupuestos de la razón. Por lo tanto, hermanos, ya no era probable que un hombre haya resucitado, que Dios haya encarnado en Cristo, que el mismo Jesús naciera virginalmente. La Biblia entonces es puesta en duda ante el mundo por estos relatos sobrenaturales que estaban contenidos en la Escritura y que a la luz de la razón evidentemente resultaban improbables. Como ya hemos echado un vistazo a los antecedentes inmediatos de la antesala histórica del liberalismo teológico, iremos a ver ahora a un personaje que es estimado por los historiadores de la religión y por los teólogos, en fin, que sostienen que este personaje que vamos a mencionar, que nace en Alemania en 1763 y que es considerado uno de los teólogos más importantes, me refiero a Friedrich Schleiermacher, así lo estoy pronunciando bien. Schleiermacher reaccionó contra la frialdad del racionalismo. Y quiero que ponga atención en este argumento, por favor. Él hace una crítica a cómo se había presentado la teología desde esta mirada entonces muy racionalista, que era propiciada por los filósofos y por los teólogos. Intentó defenderse de ellos, rechazando de plano los conceptos acuñados y dándole especial énfasis a los sentimientos. Se fija entonces cómo comienza la teología a transitar por un espacio peligroso. Entonces ya no es la revelación sobrenatural que fue defendida a ultranza por los teólogos de la Reforma y por los hombres piadosos, digamos, de ese tiempo. Estaba la razón entonces con su frío análisis acerca de los hechos de la revelación, y entonces llega Schleiermacher y toma una posición de crítica contra esta frialdad de la religión racional, y también reacciona en contra de los sobrenaturalistas. Ahora, enfrenta al racionalismo Schleiermacher, quien fallece el año 1834, y desarrolla lo que es denominado la teología del sentimiento. Y créame que esto está muy presente hoy día.
Schleiermacher enfatizó el análisis de la experiencia religiosa y basó la religión sobre el sentimiento o la percepción. Por lo tanto, la teología se convirtió en antropología o en psicología en definitiva. A causa de esto, Karl Barth consideró a Schleiermacher como el inicio, el epítome del liberalismo religioso. Nos refiere Charles Ryring, digamos, quien cita este texto. Schleiermacher rechazó de igual modo todas las doctrinas históricas del cristianismo, señalando que la religión no debería tener un asiento intelectual, sino más bien emocional. Este teólogo alemán inauguró una teología denominada la teología del sentimiento, y esto es muy peligroso y además es muy atingente a lo que ocurre hoy día. ¿No ha escuchado usted ese concepto de que Cristo nos une y la doctrina nos divide? Entonces, hoy día no se requiere ser riguroso doctrinalmente, lo que se requiere es experimentar y tener entonces una experiencia de carácter religiosa cuyo asiento sean precisamente los sentimientos. Fíjese que así como Schleiermacher reacciona en contra de la frialdad del racionalismo teológico, de igual forma fue muy laxo, muy relajado cuando tenía que sostener elementos vitales, digamos, de la doctrina cristiana contenida en la palabra. Por ejemplo, rechazó el nacimiento original de Cristo, puso en duda la resurrección, rechazaba la expiación sustitutiva y desde luego, evidentemente, a partir de todo lo que le señalo, evidentemente también rechazaba la deidad de Cristo, es decir, que Cristo sea Dios encarnado. Para él Cristo fue un hombre como cualquier otro, pero que poseía, mire, fíjese, un alto sentido de la moral y que por lo tanto era un ejemplo, pero que en ningún caso era Dios. Esto hoy día también está muy presente en el discurso de la religión posmoderna o moderna, si se quiere. Como reacción entonces a la aridez del racionalismo, Schleiermacher desarrolló su teología basada en los sentimientos. Yo, hermanos, creo que esto es muy atingente hoy día. Hoy día las muchas congregaciones cristianas evangélicas, herederas del portentoso legado de los reformadores, finalmente mira la religión como una cuestión estrictamente sentimental. Y en muchos casos, créame, el Dios de la Biblia no se ajusta a la concepción de la divinidad que muchos creyentes tienen. O sea, es impensado para una persona que piense desde la perspectiva de Schleiermacher que Dios envíe gente al infierno. Esto es muy duro. Es muy duro para muchos. Y eso, evidentemente, hay quienes hoy día que sintonizan, ¿verdad?, con de alguna forma con el racionalismo, pero también sintonizan con Schleiermacher respecto a esta teología del sentimiento y niegan la veracidad, por ejemplo, del relato del infierno, o el infierno como una doctrina también que está presente en el predicamento no solo de Cristo, sino también de los apóstoles. Bueno, Schleiermacher desarrolló, como decíamos, su teología basada en los sentimientos. Y esto no era otra cosa que, como señalaba, sintonizar con la moda romántica de principios del siglo XIX. Dado que la comunicación entre los sentimientos es cosa difícil, se enfatiza entonces la experiencia individual en contraste con cualquier norma objetiva de una verdad o de una conducta. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, ya no vamos a discutir cuestiones doctrinales, porque las cuestiones doctrinales no separan, porque Cristo es solo amor. ¿Usted ha escuchado eso? Dios es solo amor. Y hacen una suerte de, quieren como refundar todos los atributos de Dios en el amor, pero no olvidamos que Dios es santo, que es justo, que es soberano. Y por lo tanto, el análisis teológico propiamente tal cae en estos errores de atribuirle a Dios un amor, ciertamente lo tiene, es un amor inconmensurable el de Dios, pero también es un Dios justo que no va a dar por inocente al culpable. Hay en Alemania, ¿cierto?, poco tiempo después o un poquito antes de la muerte de Schleiermacher, nace también otro teólogo protestante alemán, Albrecht Ritschl, ¿cierto?, quien vive entre los años 1822 y 1889. Él elaboró una forma de liberalismo basada más en el juicio de valor que en las doctrinas teóricas. Entonces, lo que intentaba este hombre era
procurar realzar siempre la responsabilidad social y ética de los cristianos. Desde ya me adelanto mucho y hablo entonces de la teología de la liberación. Y hoy día, por ejemplo, esto también es muy atingente a lo que pasa hoy día respecto a las iglesias evangélicas. Hoy día hay una fuerte inclinación, una fuerte propensión a poner atención al tema político y al tema social. Ciertamente que es una preocupación de los cristianos, pero no es la agenda del cristianismo liberar a la gente de las problemáticas sociales. Somos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo, su muerte vicaria, su resurrección y su gobierno eterno en los cielos. Ciertamente que también dentro de nuestra responsabilidad está el tema social, pero nosotros no estamos insertos en la sociedad para dar solución radical a ese tipo de problemática. La misión de la iglesia es predicar a Cristo. Ritschl opera con principios teológicos que se asemejan mucho a los de Kant. Los dos tienen una oposición antimetafísica, nada que no pueda ser explicado a la luz de la razón, y ambos ponen un especial acento en la cuestión ética, es decir, resumir el cristianismo a una cuestión estrictamente ética y moral. Por lo tanto, Ritschl repudia toda la doctrina de una redención objetiva. Es él que señala que la salvación no es necesariamente una cuestión de orden escatológico, sino que restaurar, ¿verdad?, a la sociedad en las estructuras sociales y aplicar un principio de vida ético, moral, que responde, digamos, al gran legado del Maestro Jesucristo, que para ellos evidentemente no era Dios. Según su doctrina, a Dios se le puede concebir como amor, y el concepto del reino de Dios no es más que la realización de la virtud de amor en las relaciones humanas. Esto es un rasgo muy prominente de la teología de Albrecht Ritschl. Es alemán, un poquito difícil de pronunciar. Si no lo estoy pronunciando bien, estoy sometido al juicio de vosotros. Al igual que Schleiermacher, este teólogo rechazaba toda sobrenaturalidad del relato bíblico, como las expresiones milagrosas. Señalaba él que no tenían ninguna pertinencia en los aspectos éticos, no eran relevantes que el cristianismo debe tener. Hago entonces nuevamente énfasis es que el planteamiento de Kant, Schleiermacher y Ritschl es una cuestión estrictamente de orden moral y ético, si se quiere. No es una religión revelada porque negaban todo lo sobrenatural, sino más bien ellos seguían el ejemplo de Cristo como un gran maestro de religión. Surge, hermanos amados, también en este periodo algo sumamente interesante. Es la irrupción del método histórico crítico. Es importante mencionar que el liberalismo acuña su propia metodología de interpretación bíblica, lo que se denominó como el método histórico crítico, que parte de un concepto a priori. ¿Cuál es el concepto a priori? No existe lo sobrenatural en la Biblia. ¿Me entiende? La hermenéutica liberal, a través del método histórico crítico, señala a priori, es decir, como un presupuesto, que no hay aspectos sobrenaturales en la Biblia, ni en nada que tenga que ver con el cristianismo. Este método fue hijo inmediato del racionalismo. Enseñaba que la Biblia no era diferente de otros libros y negaba que el Espíritu Santo dirigiera a los autores a escribir. Rechazaba entonces el concepto que tenemos los cristianos de los hagiógrafos, el escritor santo que recibe la revelación directamente de Dios y que es salvaguardado de cometer error alguno a través de la inspiración, ¿verdad? Eso también lo hemos tratado en algún momento. Negaba, ¿cierto? Vuelvo a repetir, que el Espíritu Santo dirigiera a los autores a escribir. Este método humano trataba de explicar todo por medio de las leyes naturales. Rechazaba, por tanto, como hemos dicho, todos los milagros y los sucesos sobrenaturales en la Biblia, hasta la deidad de Cristo y su resurrección. Enseñaba este método que las verdades de la Biblia eran temporales, no para todas las épocas. Estos teólogos estudiaban la Biblia por sus enseñanzas éticas y morales. No tenían un concepto de fe salvadora de parte de Dios.
Ya hemos visto entonces el legado de los filósofos, los teólogos que comienzan a emerger, Schleiermacher, Ritschl, Kant, que no era teólogo en sí, era filósofo, pero que también hace un aporte importante respecto de cómo se va armando esta superestructura conceptual llamada liberalismo teológico. Tenemos que citar, sin lugar a dudas, a Adolf von Harnack, un teólogo luterano de origen alemán, nacido en 1851 y fallecido en el año 1930. Este teólogo sostenía que las creencias cristianas estaban permeadas por el pensamiento griego. Ojo con esto, fíjense lo que hace von Harnack. Es decir, las primeras comunidades cristianas llegaron a concebir la sobrenaturalidad porque ellos tomaron prestado los conceptos filosóficos y míticos del mundo griego y los vertieron a los conceptos esenciales de la fe, y por tanto se pierde esta fe original que no tenía nada que ver con, en el caso de Cristo, con el Cristo de la historia. Y aquí hay una distinción que lo hemos tratado en otros podcasts acerca del Cristo de la Biblia, el Cristo de la Biblia respecto al Jesús de la historia. Así que si usted quiere profundizar sobre eso, tenemos un podcast anterior, donde hemos hablado sobre esto. Fíjense que for Harnack, este teólogo alemán, estudioso alemán, importante por lo demás, negó que Cristo haya sostenido o afirmado su divinidad. Harnack, en plena sintonía con los teólogos y pensadores que hemos citado, negó los milagros. Fíjese, acusó a Pablo de haber corrompido la religión simple de Jesús. Eso también está muy presente hoy día. Y él planteaba la posibilidad de volver a la religión de Jesús, no a la religión sobre Jesús. Von Harnack se empeñó en quitar los elementos culturales que, a decir suyo, habían influido sobre el cristianismo. Fue esto, dicen los expertos, este concepto, ¿verdad?, de el cristianismo vestido con ropajes míticos griegos, lo que más tarde fue denominado por Rudolf Bultmann como el concepto de la desmitologización, que es un concepto muy importante que es necesario también de abordar en otro momento, y que espero poder asumir también como un desafío. Harnack intenta entonces rescatar la historia del cristianismo prescindiendo del relato con que supuestamente se había revestido la fe de las primeras comunidades cristianas. Rechazaba el dogma cristiano y apostaba por una metodología histórica que, a decir de él, había teñido el relato cristológico. Vuelvo a insistir entonces, el Cristo que nos legaron los evangelios no es el Cristo real, es un Cristo que ha sido disfrazado en razón de la cosmovisión griega helenística y que finalmente tomó posesión en la historia de la Iglesia, y hoy día nosotros tenemos un Cristo que no se corresponde con la verdad histórica. Von Harnack llegó a sostener que el gnosticismo produjo una aguda y lamentable helenización de la fe cristiana. Gnosticismo, tema importante también para que pueda ser abordado estudiado por quienes están interesados en meterse en estos temas tan interesantes de la teología liberal. Respecto a la crítica bíblica, durante el siglo XIX, la teología liberal fue tomando otros matices. Es en este contexto que surge la crítica bíblica. Entonces, se aplica la filosofía hegeliana a la interpretación de la Biblia según el modelo dialéctico: tesis, antítesis y síntesis. A quien les gusta la historia podrán encontrar que esta matriz de pensamiento también es tomada por los marxistas, ¿verdad? La dialéctica marxista nos habla de esta dinámica que finalmente le da una explicación filosófica y también material, Karl Marx. ¿Qué es lo que hace von Harnack? Finalmente la crítica bíblica, que también había tomado los elementos de von Harnack, no es otra cosa que perseguir como objetivo rescatar el sentido, la interpretación verdadera y objetiva de las Sagradas Escrituras. En esa evaluación, la crítica bíblica se aprovecha de los descubrimientos de la arqueología, de las conclusiones de las ciencias naturales, humanas, también de las ciencias exactas, de las recomendaciones de la antropología cultural, de las descripciones de la heráldica, de la numismática, de los registros históricos y de las leyes de la hermenéutica. Es decir, toman todo esto, lo aplican como una matriz de análisis escritural y finalmente llegan a concebir
un planteamiento respecto a la veracidad de las escrituras también, que hizo escuela en el siglo XIX, y lo voy a mencionar solamente, no voy a profundizar sobre eso. La hipótesis documental de Graf y Wellhausen, precisamente en la Universidad de Tübingen en Alemania, tiene esta matriz, ¿verdad? Esta matriz epistemológica o intelectual, si se quiere. Hasta ahora hemos hecho una pasada respecto a aspectos introductorios de la teología liberal, y quiero hacer un resumen para ir ya terminando este podcast, y también dejar una segunda parte para otra oportunidad. Primero, la teología liberal, resumimos y concluimos, tiene un fuerte sustrato racionalista. La teología liberal rechaza todo elemento sobrenatural en la Escritura. La teología liberal pone énfasis en los sentimientos, y ellos son los rectores de la experiencia cristiana, muy presente hoy día en muchas congregaciones evangélicas. El evangelio es una experiencia de cambio moral que se refleja en la sociedad. El evangelio social, presente hoy día en muchos teólogos y algunos que propenden a teólogos, que me tocó escuchar en mi paso por el seminario bautista. La teología liberal nace en Alemania en los círculos luteranos mayoritariamente. La teología liberal reconoce la historicidad de Cristo, pero asume que es una persona normal con dotes del líder en lo moral y en lo religioso, pero que no es Dios en definitiva. La teología liberal no se ajusta a los grandes dogmas de la fe cristiana. Para ellos no son relevantes y no aportan nada a la experiencia cristiana. Esto es solamente un barniz. Es responsabilidad suya, hermano, hermana que me esté escuchando, en profundizar en esta temática de estudios. En lo que a mí respecta, vamos a seguir profundizando respecto a las concepciones doctrinales que el liberalismo teológico tiene, pero eso será en un próximo podcast. Muchas gracias por su atención, Dios le bendiga, y nos estamos encontrando en otra oportunidad. Chao.